Chicos, buenos días. Gracias por permitirnos llegar de nuevo hasta la comodidad de su hogar y continuar con el trabajo de estas clases virtuales que van a cimentar nuestros conocimientos en el desarrollo del curso de matemáticas. El día de hoy, pues, continuaremos con el trabajo de las progresiones. Ahora corresponde el turno a las geométricas. Estas son producto de multiplicaciones y divisiones y se diferencian específicamente por eso de las aritméticas que vimos en el último tema, en la última clase. Una progresión geométrica es una sucesión finita de números llamados términos, en la que el cociente o razón entre dos términos sucesivos es constante. Las fórmulas que utilizaremos para resolver este tipo de problemas son: para calcular el último término, esta será igual a u, igual a el primer término por la razón o cociente elevado al número de términos menos 1. Para calcular el primer término, esto será igual a el último término dividido por la razón o cociente elevado a un exponente n menos 1. Para calcular el número de términos, aquí utilizaremos algunas cosas nuevas, ¿verdad? Que se llaman logaritmos, operaciones básicas que necesitamos resolver a través de una calculadora, porque el número de términos será igual a el logaritmo del último término menos el logaritmo del primer término dividido el logaritmo de la razón o cociente, y a todo eso le debemos sumar 1. Más adelante en los ejemplos vamos a ver cómo debemos trabajar en la calculadora para utilizar estos logaritmos. Para calcular la suma de términos tenemos dos fórmulas. El primer término multiplicando a la razón o cociente elevado al número de términos menos 1 dividido la razón o cociente menos 1. Pero también la suma de términos puede ser igual a el último término por la razón o cociente menos el primer término dividido la razón o cociente menos 1. Para establecer la razón o cociente, esta será igual a la raíz n menos 1 del último término dividido el primer término. Y vamos a ver ahora cómo funcionan las fórmulas a través de los ejemplos. Dice el ejemplo número 1. ¿Cuál es el sexto término de la progresión geométrica cuyo primer término es 2 y la razón es 3? Lo primero que hacemos es extraer los datos, de manera que el primer término es 2, el número de términos es 6, la razón o cociente es 3, y lo que me pide establecer el problema es el último término. La ecuación entonces dice que el último término es igual a el primer término por la razón o cociente con exponente n menos 1. Entonces escribimos acá el primer término, que es 2, por la razón o diferencia, que es 3, elevado al número de términos menos 1, en este caso 6 menos 1. Operamos primero esa resta para que el último término sea igual a 2 por 3 elevado a la 6 menos 5, al menos 1, perdón, que ahora sabemos que será 5. Primero desarrollamos esa potencia multiplicando 5 veces 3 y tendremos entonces que el último término será igual a 2 por 243. Entonces, encontramos finalmente la razón en donde el último término es igual a 486. Y con eso encontramos el valor para el último término y la fórmula que debemos utilizar. Veamos el siguiente ejemplo. Dice acá que el último término de una progresión geométrica es 1280. Que la razón es 4 y el número de términos es 5. Y me preguntan cuál es el valor del primer término. El primer término es la expresión desconocida, el cociente es 4, el número de términos 5 y el último término 1280. Para calcular el primer término tengo la fórmula donde el último término será dividido por la razón o cociente elevado a un exponente que será el número de términos menos 1. Entonces escribo el último término, que es 1280,
dividido entre 4, que es la razón o cociente, con exponente 5 menos 1, que es el número de términos, menos 1. Tendré entonces 1280 dividido entre 4 elevado a la 4. Luego debo desarrollar esa potencia y tendré 1280 dividido 256 para finalmente encontrar el primer término de la progresión geométrica, que es A igual a 5. Eso me permite trabajar entonces con suma facilidad con las expresiones en el caso de las progresiones geométricas para no tener complicaciones a través de la manipulación de las fórmulas. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, ¿cuántos términos tiene la progresión geométrica? 4, 12, puntos suspensivos, 972. El primer término, ya sé que es 4. El último término, 972. La razón o cociente se encuentra dividiendo el segundo término entre el primero. Y 12 dividido entre 4 me dirá que la razón o cociente es igual a 3. Y ahora busco en la fórmula el número de términos. El número de términos será igual a el logaritmo del último término menos el logaritmo del primer término dividido el logaritmo de la razón o cociente, y a todo eso le debo sumar 1. En la calculadora, en una calculadora científica, debo ir entonces a buscar la tecla que corresponde al logaritmo decimal y que en la calculadora aparece con el símbolo LOG. Y todo lo que tengo que hacer es pulsar la tecla, el logaritmo y luego 972. Al pulsar igual, vamos a encontrar un resultado que es 2.987666. Luego hacemos lo mismo con el logaritmo de 4. Pulsamos la tecla log y luego 4, y eso nos dará 0.602060. El signo negativo corresponde a la fórmula. Y luego el logaritmo de la razón o diferencia, que es 3. Hacemos el mismo proceso, pulsamos la tecla log y luego el número 3 y luego pulsamos igual y nos dará como resultado 0.477121. A toda esa operación del paréntesis le debo finalmente sumar 1. Entonces efectúo la resta ya con los valores logarítmicos. 2.987666 menos 0.602060 me dará 2.385606. Ahora efectúo la división de los dos logaritmos. 2.385606 dividido 0.477121. El resultado de esa división me da 5 y finalmente sumo el valor numérico que tengo afuera de esos paréntesis, que es 1, para encontrar el número de términos igual a 5 más 1, que es igual a 6. Luego tendré que trabajar en el siguiente ejemplo con la razón. Dice el problema, ¿cuál es la razón de una progresión geométrica cuyo primer término es 6? El último término es 384 y el número de términos es 7. Sabemos que el primer término es 6, que el último término es 384, que el número de términos es 7 y que lo que debo encontrar es la razón o cociente. Esto será entonces la fórmula que dice que la razón o cociente es igual a la raíz n-1 del primer término, del último término dividido entre el primer término. Colocamos los datos. El número de términos es 7 menos 1. Y el último término 384 dividido 6. 7 menos 1 es igual a 6 y 384 dividido 6 me dará 64. Por lo tanto, debo extraer la raíz sexta de 64. Y eso lo puedo hacer a través de la calculadora o por la descomposición en factores primos. Si quiero hacerlo en la calculadora, tengo que hacer el procedimiento siguiente. Pulso la tecla 6, luego la tecla Shift, luego busco en los teclados de la calculadora una expresión que diga la raíz de X.
o X radical, y luego coloco el 64, luego pulso igual, eso me dará igual a 2. Eso será la manera más fácil de poder encontrar la razón o diferencia. La raíz sexta, de nuevo, pulso el número 6, luego la tecla Shift, luego casi siempre encima del exponente hay unas letras o valores en amarillo que aparecen ahí como la raíz de X. Luego pulso 64 y finalmente igual para obtener la razón o diferencia. Por último, debo establecer en el siguiente ejemplo cuál es la suma de los términos de la progresión geométrica cuyo primer término es 3. El último término es 2187 y la razón es 3. Tengo el primer término, el último término, la razón o diferencia y el número de términos no los conozco. Entonces, para poder trabajar con la suma de términos, necesito obligatoriamente conocer el número de términos si quiero utilizar esa fórmula. Entonces, retomamos el número de términos a través del logaritmo del último término menos el logaritmo del primero dividido el logaritmo de la razón o diferencia. Pulsamos en la calculadora la tecla log y luego 2187. Y eso me dará 3.339849. Luego pulsamos la tecla log y 3 y eso me dará 0.477121. Ese mismo valor me va a servir en la parte de abajo y entonces solo lo copio como el logaritmo de 0.477121. Opero la resta y me dará 2.862728. Opero la división y me dará 6 más el factor 1 que tengo afuera de los paréntesis, me dirá que el número de términos es igual a 7. Ahora puedo calcular la suma, porque la suma será igual a el primer término multiplicado por la razón o cociente elevado al número de términos menos 1, dividido la razón o cociente menos 1. Vemos en la fórmula entonces que colocamos ya los valores numéricos. El primer término es 3, luego la razón o cociente es 3 elevado a la 7 menos 1 dividido 3 menos 1. Ahora desarrollamos los valores numéricos de esa fórmula y tendríamos 3. 3 elevado a la 7 es 2187 menos 1 dividido 2. 2187 menos 1 me dará 2186. Multiplicado por 3, 6558. Y 6558 dividido 2, finalmente me dará la suma de términos que equivale a 3279. Esto es el contenido básico para poder trabajar con las progresiones aritméticas. Como podemos darnos cuenta a lo largo del trabajo desarrollado con los ejemplos, que si aplicamos las fórmulas de manera adecuada y tenemos la paciencia de ir haciendo o resolviendo las operaciones una por una, vamos a encontrar sin ninguna dificultad los resultados de estas progresiones aritméticas. Chicos, de mi parte eso es todo el día de hoy. Es un gusto saludarles. Nos vemos el próximo día de clases. Que la pasen bien.